Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. ¿Quién es este? La Biblia nos presenta, amados hermanos, un atributo de Dios que aterra a todos aquellos que tienen un encuentro con Él. Este atributo es su santidad. La santidad de Dios es aterradora debido al pecado que mora en nosotros. La santidad de Dios es aterradora, como bien lo enseñó el apóstol Pablo, porque usted y yo tenemos algo que impide que podamos ver esa santidad de una manera directa, sin sentir y experimentar el miedo. En Romanos capítulo 7, verso 18 al 20 se nos dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En nosotros hay pecado. No hay un solo hombre, amado hermano y hermana, que pueda declararse libre de pecado, libre de culpa, y que pueda pararse delante del Señor y argumentar que Él es justo. Porque está escrito en Romanos capítulo 3, verso 10: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Así que esto imposibilita que cualquier ser humano pueda mirar directamente la santidad de Dios, que cualquier humano pueda acercarse al Dios Santo sin experimentar el miedo y el terror. La Biblia registra que todos los hombres que se han acercado a la presencia del Dios Santo se han aterrado. Han entrado en pánico y en temor, porque el hombre pecador sabe que ha deshonrado a Dios. Todos nosotros sabemos que hemos pecado contra Dios, como lo reconoció el rey David cuando dijo en el Salmo 51, verso 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hemos hecho lo malo delante de Dios. A lo largo de nuestra vida hemos hecho cosas que son contra la palabra de Dios, muchas de ellas vergonzosas y difíciles de aceptar aún para nosotros estando en esta condición de redimidos. Amados hermanos, el pecado que mora en usted, el pecado que mora en mí, que aún se levanta, y mientras usted esté en esta tierra, mientras usted respire, amado hermano y hermana, el pecado que mora en su carne se levantará todos los días con el deseo de desviarlo de la santa, buena y perfecta voluntad de Dios. Es normal por esto, debido al pecado, que todos los hombres y mujeres sintamos miedo, sintamos temor al acercarnos al Dios Santo. Y mucho menos ese pecado permite que usted y yo podamos verlo de una manera directa, verlo cara a cara. ¿Sabe? Cuando Adán y Eva pecaron contra Dios, su primera reacción ante la presencia de Dios fue vergüenza, y la segunda fue temor. En Génesis capítulo 3, después de que ellos habían transgredido la ley de Dios, después de que habían desobedecido y habían comido ese fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, contra aquello que Dios les había dicho que no comieran, ellos se escondieron. Se escribe en Génesis 3, verso 8: y oyeron la voz. Solo escucharon la voz, no lo vieron. Escucharon la voz, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es más, cosieron hojas y cubrieron su cuerpo. Vergüenza.
Esto es lo que trae el pecado a la vida de quien lo practica. Hay vergüenza delante del Dios Santo cada vez que alguien peca contra Él. Por eso cuando un cristiano falla, lo primero que uno observa es que deja de venir a la iglesia. Empieza a separarse del rebaño. Siente vergüenza por haberle fallado a Dios. Pero después de la vergüenza viene el temor. Sí, debemos temerle a Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Es cierto que Dios es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Pero no es menos cierto que Dios es justo y que el Señor está airado con el pecador todos los días. Por eso ellos se escondieron. En el verso 9 de Génesis 3 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre. ¡Qué misericordia de Dios! El hombre peca contra él y todavía Dios lo llama. Y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Cuando pecamos estamos descubiertos delante del Señor. Nadie puede ocultar su pecado. Estamos desnudos ante Él y Él ve lo pecaminoso, lo contaminado, lo corruptos que somos. No podemos ocultar nuestro pecado delante del Señor. Cuando Dios liberó la nación de Israel, Él quiso hablar con la nación que había liberado. Era la nación del pacto, era su pueblo escogido, era aquellos que a Él había llamado a ser una nación santa, y Él quiso revelarse, que lo conocieran. Pero cuando Dios manifestó su santidad, ¿cuál fue la reacción de todo el pueblo? Miedo, terror. Éxodo capítulo 20, versos 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis. Miedo, terror. El pueblo vio que el monte humeaba. El pueblo vio que el monte Sinaí se estremecía. El pueblo escuchó la voz potente del Señor y tuvo miedo. Cuando Job indagó ante el Señor por qué le había acontecido todo eso que él consideró una calamidad, Dios le respondió desde un torbellino. Y la respuesta que Dios le dio a Job generó en Job asombro, temor, miedo. Job 43 al 5. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Cierro mi boca. No puedo hablar contigo. Eres demasiado sabio para mí. Eres demasiado poderoso para mí. Yo no soy nadie para cuestionar que haya perdido mis hijos, que haya perdido mi salud, que haya perdido mi riqueza. Yo no soy nadie para cuestionarte. Yo sencillamente, al encontrarme contigo, cierro mi boca. El padre de Sansón, llamado Manoa, tuvo un encuentro con el Dios de Israel. Tuvo un encuentro con Cristo preencarnado. Y cuando él se encontró con el ángel de Jehová, que es Cristo, sintió terror, a tal punto que pensó que ese día él y su mujer morirían. En Jueces capítulo 13, versos 21 y 22 se nos enseña: y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer,
Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto, vimos su santidad, vamos a morir. ¿Sabe? Quien tiene un encuentro con Dios es transformado, pero primero se asombra y siente terror ante su santidad. Porque lo común, nosotros somos lo común, no puede estar junto a lo extraordinario, a lo distinto, a lo único, a lo separado, que es el Dios santo, el único santo de los santos. Cuando decimos, iglesia, que Dios es santo, estamos llamando la atención hacia su ser personal. Estamos haciendo una gran diferencia entre Él, nosotros y toda criatura sobre la tierra. Dios es otro. Dios es infinitamente distinto a nosotros. No ve a Dios como ve a un ser humano. Él es más fuerte que usted. Él es infinitamente más poderoso que usted. Él es infinita y profundamente más sabio que usted. Él no es igual a usted y a mí. Él es distinto en su gloria. Él es distinto en su honor. Él es distinto en su esencia. Él es único. Y no hay nada como Él, no hay nadie como Él, ni siquiera algo que se asemeje a Él. Él es único en su clase. Él está separado de toda criatura y de toda la creación. Él está por encima de todo. Estar delante de Dios no es como lo que dicen los blogueros ni los youtubers, esos por allí, esos falsos profetas. Es que yo estuve, yo vi a Dios, yo vi a Cristo ahí, hablé con Él y caminábamos y yo le preguntaba esto y aquello. Mentira. Quien está delante de Dios tiembla. Inmediatamente sus pies pierden fuerza. Es que nadie puede pararse delante de Dios como si fueran iguales, porque no somos iguales. Él es el Altísimo y nosotros bien bajísimos. Él es el Todopoderoso y nosotros los nada poderosos. Nos coge un virus por ahí y nos mata. Él es el eternamente sabio y nosotros los necios. Este mismo terror que experimentaron todos estos hombres a lo largo de la historia fue el mismo terror que experimentaron los discípulos del Señor la noche que Cristo corrió el velo y dejó ver su santidad y su poder operar sobre lo que Él había creado. Hay una historia que nos cuenta que cierta noche Jesús le ordenó a sus discípulos atravesar el mar de Galilea. Ellos estaban cerca de Capernaum, que era el centro de operaciones del Señor. Ahí vivía Pedro y algunos apóstoles. Iban a ir al otro lado, a la otra orilla, a las tierras de Gadara. Al atravesar el mar, se iba a dar ese encuentro entre Cristo y la legión de demonios que estaban en el cuerpo del gadareno. Y el Señor iba a libertar a ese hombre y iba a hacer muchas otras obras poderosas al otro lado. Nadie lo sabía, pero Cristo sabía que era parte del propósito de Dios. Y por eso, después de un largo día de predicación, les dijo a sus discípulos: atravesemos el mar y vayamos al otro lado de la orilla. Así empieza la historia. Acompáñenme a Marcos capítulo 4 versos 35 en adelante. Dice el escritor: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Y pasó algo inesperado. Cuando Jesús comenzó su viaje con sus discípulos y empezaron a navegar a la otra orilla,
Las condiciones del lago eran ideales. Empezó un viaje tranquilo. Entonces el Señor se recostó y hasta se durmió, según describe Lucas capítulo 8, verso 23. Pero mientras navegaban, Él se durmió. Que necesitara dormir esa noche era una señal de su humanidad. Sin embargo, que Él durmiera tenía un propósito, porque todo lo que Cristo hacía tenía un propósito en sí. Después de descansar, después de que Él se quedara dormido, Él sabía lo que iba a pasar esa noche. Jesús conocía que había algo que se iba a levantar y que allí sus discípulos iban a ser probados. La tranquilidad del viaje a través del lago terminó abruptamente. Según registra Marcos capítulo 8, verso 37, se levantó una gran tempestad de viento. No era lluvia, era una tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. No era una tormenta común. El término gran que utiliza Marcos proviene del griego megas, que significa algo superlativo, algo descomunal, algo muy grande. Así que no era una tempestad cualquiera, era una mega tempestad. Era un viento huracanado, podría decirse. El relato de Lucas habla que el viento era tan terrible que golpeaba las olas, y las olas se empezaron a levantar y las olas empezaron a meterse dentro de la barca. Seguramente estos hombres empezaron a sacar el agua, a achicar el agua, pero no daban abasto porque el viento era tan impetuoso que la barca empezaba a hundirse. En Lucas capítulo 8, verso 23 dice: pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y en medio de la violenta tempestad, Jesús dormía. Marcos 8:38 dice: y Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Los barcos tienen proa y tienen popa. La popa es la parte de atrás. Así que el Señor estaba sobre un trozo de madero, acostado en la parte trasera del barco. ¿Sabe? Muy pocas veces se encuentra en la Escritura un pasaje que describa cómo Cristo en su humanidad manifestó la seguridad del poder del Todopoderoso. Cualquiera estaría asustado. Nadie puede dormir en medio de una tormenta. El Maestro dormía en medio de la tempestad. Llama la atención que al menos 4 de sus acompañantes, de sus discípulos que estaban en la barca, eran hábiles pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan habían pasado su vida en el lago de Galilea. Ellos conocían las tormentas que se levantaban en ese lago, y nadie mejor que un experimentado pescador para saber cómo sobrevivir en medio de una enfurecida tormenta. Pero estos hombres se aterraron. El viento, las olas, pensaron que morirían esa noche, y al verse sobrepasados en un estado frenético, llenos de terror, acudieron a la única persona en la barca que estaba tranquilo y durmiendo: Jesús. Es el único que está calmado y está tranquilo en medio de una tormenta. Cuando vienen las tormentas a su vida, cuando vienen las dificultades y los problemas a su vida, usted puede experimentar terror. Usted puede experimentar miedo si recibe un dictamen. Usted está perfecto un día, usted se siente muy bien, usted ha estado muy bien, esa fue su mejor semana, y de un momento le dicen: usted tiene un cáncer terminal. Es una gran tormenta.
y usted se aterra. Según se registra en el Evangelio de Mateo, estos hombres se acercaron a Jesús y le despertaron y le dijeron: Maestro. En Lucas se registra que ellos repitieron 2 veces el término Maestro, Maestro. ¿Sabe? Esto refleja lo caótico de la situación. Que en un evangelio le hayan dicho Señor, que otro evangelio registre que le dijeron Maestro, y que otro evangelio registre que le dijeron Maestro, Maestro, no significa que los evangelios no tienen concordancia. Significa que cuando estaban en la barca era tan el miedo y la confusión que unos discípulos le decían Maestro, otros le decían Señor y otros le decían Maestro, Maestro. Había un caos en la barca, pero el Señor parecía que no les importaba. El Señor no se despertaba de inmediato, y como el Señor no se despertó de inmediato, sus discípulos le hicieron un reclamo. Le preguntaron: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No te importa que nos muramos, que nos ahoguemos? ¿No te importa que estemos en peligro? ¿Sabe? Hay mucho cristiano que cuando está en medio de la aflicción, del problema, dice: es que Dios parece como si yo no te importara, parece como si yo no valiera nada para ti, parece como si yo estuviera solo y perdido. No, no es que usted esté solo. Una cosa es que usted se sienta solo y otra es que lo esté. Sus discípulos no tenían ninguna razón legítima para acusar al Señor de descuidado, de desinteresado por sus vidas. En verdad, sus vidas nunca corrieron peligro, porque con ellos estaba el Cristo, con ellos estaba la fuente de la vida, quien había resucitado muerto, quien tenía el poder sobre la enfermedad y los demonios. Es más, Cristo había dicho en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No importaba si ellos perecían en esa tormenta, allí estaba el que tenía el poder para resucitarlo, porque Cristo era la vida y ellos habían visto a Cristo resucitar muertos. Por eso, después de escuchar los frenéticos gritos de sus discípulos, el Señor se levantó. Su todopoderosa voz pronunció las palabras que cambiaron todo el caos en paz. Marcos 8:39 lo detalla. Y levantándose, ellos lo gritaron, lo acusaron. ¿Cuántas veces usted no ha acusado al Señor? ¿Cuántas veces no ha dicho usted: Señor, lo que me pasa y a ti no te importa? Mira a mi esposo, usted hermano, mira a mi esposa cómo se pierde, mira a mis hijos, mira a mis hijas. Señores, que no te importan. No acuse a Dios injustamente. Claro que le importamos. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Si usted está aquí hoy es por su misericordia. Recuerde que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no está interesado en que el hombre se extravíe y se pierda para siempre. Ellos escucharon la voz del Todopoderoso. En Marcos 8:39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Fueron cortas sus palabras: calla, enmudece. 2 palabras. No tuvo que decir, como dicen esos hombres en nuestros días, cuando van a enfrentarse a una liberación demoníaca o cuando van a orar por una enfermedad, que dicen como 100,000 palabras.
Yo te reprendo y fuera y bajo y arriba y te ato y te desato. 2 palabras dijo el Señor: calla, enmudece. Y tan solo dijo esas 2 palabras, y es lo único que usted y yo necesitamos. Cuando tenemos una crisis, cuando estamos en medio de una tormenta, lo único que necesitamos que Cristo diga es: calla y enmudece. Solo basta que Cristo lo diga desde el cielo, y ese problema, esa situación familiar, esa situación económica, esa situación de salud desaparece. Tan pronto Él dijo: calla y enmudece, la respuesta de la naturaleza fue: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Así que es Jesús y su voz todopoderoso el que puede decirle a la naturaleza qué hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. Y así también con su vida y con la mía. Cristo solo tiene que decirlo, y por eso es importante que usted se acerque a Él, que clame a Él, que pida a Él, que intervenga en su situación. Y sabe, si el Señor quiere y Él quiere, Él interviene. ¿Qué tal si usted aplica la misma fe en esta tarde? Si usted le cree al poder de Dios, a la palabra de Dios, si usted cree a las promesas de liberación, de sanidad de Dios, ¿qué tal si usted se atreve a creer a ese que dijo: calla y enmudece, y se cesó el viento y cesó todas las olas y se hizo grande bonanza? ¿Sabe qué me causa curiosidad ese pasaje? Que cuando Cristo reprendió al viento y a las olas, estas no desaparecieron poco a poco hasta que se calmó y se restauró la tranquilidad. Tanto el viento como las olas desaparecieron al instante. La tormenta que rugía se apaciguó de una forma inmediata. Tardó más en formarse esa tormenta que en desaparecer ante la voz de Cristo. Luego de calmar la tormenta, el Señor se volvió a sus discípulos, aquellos que le habían recriminado que Él no tenía cuidado de ellos. Él se acercó y vio a sus discípulos. Ya aquí los discípulos estaban asombrados y sorprendidos. Y el Señor, en lugar, mire la misericordia de Dios, en lugar de decir: incrédulos, ustedes me han visto hacer milagros, sanidades, resurrecciones, y pensaron que se iban a morir estando yo aquí. Es que no solamente pensaron que ellos morirían, ellos pensaron que el mismo Cristo se iba a ahogar con ellos. Y por eso Él les dijo, Marcos 8:40: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? Iglesia, ¿usted por qué tiene miedo? Ante el problema, ante la adversidad que están viendo sus ojos. No tenga miedo. Y hace una segunda pregunta. ¿Sabe por qué estos hombres estaban asustados? ¿Sabe por qué estaban tan aterrados en medio de la feroz tormenta? Jesús les preguntó: ¿cómo no tenéis fe? Cuando usted ve a una persona que se dice cristiana, en medio de una prueba que se asusta, es porque no tiene fe. No cree que Dios tiene el poder de transformar su adversidad en una gran victoria. No cree que Dios tiene el poder para sanarlo. No cree que Dios tiene el poder para abrir puertas cerradas y bendecir su vida. No cree que Dios tiene el poder para transformar el corazón de esa esposa rebelde, de ese esposo rebelde e irresponsable. Cree que Dios no tiene el poder para transformar el corazón del hijo, de la hija que está rebelde en su casa. ¿Por qué no tenéis fe? ¿Qué le falta para tener fe? Lo habían visto predicar,
Lo habían visto sanar, lo habían visto libertar, y no era suficiente acaso con la demostración de su gloria en la tierra. Estaban acobardados por su poca fe, y el Señor daría una gran lección esa noche a sus discípulos y a los creyentes de todas las épocas. Porque aún en medio de las tormentas debemos confiar. Aún en medio de las pruebas debemos confiar. Y no importa, hermana, hermano, si usted le parece que Él duerme. No importa si usted ha orado y Él no responde. Él va en la barca, y a su voz las tormentas que le amenazan y ponen en peligro su vida y su familia van a cesar. Estos hombres sabían del poder de Cristo sobre la enfermedad, los demonios y sobre la muerte. Contaban con Cristo a su lado, pero luego que se calmó la tormenta, su terror no solo sería por la tormenta, porque cuando se calmó la tormenta, ellos reflexionaron. Ellos pensaron en lo que había ocurrido y experimentaron un terror superior al que habían tenido durante la tormenta. Ya no sentirían terror por las olas y el viento, sino ante el hombre, cuya palabra imperativa divina dio una orden a la naturaleza, a las fuerzas más destructoras de la naturaleza, y éstas les obedecieron instantáneamente. Por lo que se preguntaron, Marcos 8:41, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vieron el poder de Jesús. El poder de Cristo era extraordinario. Intentaron clasificarlo y se preguntaron, ¿quién es este? Gracias por seguirnos. Recuerda que estamos ubicados en la carrera 18B 5703, esquina del barrio Pueblo Nuevo, Barrancabermeja, Colombia. Recuerda seguirnos en Facebook y YouTube como Ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza de la Iglesia Bíblica Manantial de Fe. Dios les bendiga.